Hola amigos y amigas, personalizar o cambiar el aspecto de un mueble es un trabajo mucho más sencillo de lo que os podéis imaginar y hoy os lo vamos a demostrar. Para ello vamos a utilizar un producto que es genial. Es una pintura efecto tiza de la marca T-Colors. Tenéis una gran variedad de tonos pasteles que son muy bonitos, muy suaves, muy sencillos y además se pueden combinar entre ellos. O sea, es un producto que merece la pena utilizar y os lo vamos a enseñar. Aquí tenemos el elemento que le vamos a cambiar de aspecto. Limpiamos la superficie, sea el producto que sea el mueble que sea, un trapito, si queréis con un poco de alcohol por si hay grasa, lo podéis hacer también y ya tenemos esto ya listo. Cogemos la paletina, el producto, aquí lo tengo. Yo os aconsejo que siempre que hagáis un trabajo sobre la mesa, pongáis un protector, así no la ensuciamos. Ahí, abrimos el bote. Esta es una pintura que no necesita imprimación, eso es fundamental, la aplicamos directamente. Agitamos un poco el bote para que el color sea homogéneo y empezamos ya a trabajar, de arriba a abajo. Es un producto que tiene además una gran cubrición, es decir, cubre muy bien. Es color mate, tiene un secado rapidísimo, eso es también súper importante y podemos combinar colores. Otra característica es que es duradera, resistente al tiempo, es decir, si pintamos hoy, dentro de un par de años tenemos la misma silla perfectamente tuneada, que se suele decir, o incluso podemos volver a pintarla encima con otro color. Y un tema muy importante es que cada vez que compramos estas pinturas, pues están fabricadas con personas con discapacidad intelectual. O sea que además de pintar, colaboramos. Un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar elementos de madera son los cantos. ¿Y por qué digo los cantos? Porque normalmente son más porosos y chupan más la pintura, más que la superficie, o sea, ahí insistimos un poco más. Vamos a esperar a que se seque, que es un secado muy rápido, y os voy a comentar un detallito. Esta pintura la tiza, chalk, se limpia con agua. Mientras el producto esté húmedo, como utiliza como disolvente el agua, nosotros tranquilamente cogemos un vasito, limpiamos la paletina bien, eso también si nos manchamos las manos o el pantalón o lo que sea. Ahora cogemos un trapito, secamos y ya tenemos la paletina lista para un próximo uso. Bueno, hemos hablado de los colores, seguidme, fijaros. Qué gran variedad de colores, podemos utilizarlos individualmente o combinando diferentes colores. Vais a conseguir un efecto personal y espectacular. Y nuestra pintura chalk, ya veis, en un pispás se ha secado. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truquito para cambiarle todavía más el aspecto a esta silla. Le vamos a coger una lija de grano medio y vamos a frotar las esquinas haciendo que aparezca la madera original en el fondo. Y si hubiese otro color de fondo, pues tendríamos ya dos colores también. Bueno, y ya está. Como se suele decir, menos es más. Ya hemos lijado un poco para que veáis el efecto. Y hablando de efectos, sorpresa. Aquí tengo otra silla utilizando el mismo producto, distinto color, combinación de dos colores y observar este relieve. Qué bonito, le da un toque todavía muchísimo más personal. Es muy fácil de hacer. ¿Cómo lo hemos hecho? Utilizando una pintura 3D, fácil, sencillo y nos hace el relieve. ¿Qué más podemos pedir? Además, T-Colors no es solo pintura, es la pintura del TEP, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y riesgo de exclusión social. Detrás de cada bote hay un proyecto que genera oportunidades y una forma de producir con impacto social. Así que cuando usamos T-Colors no solo estamos transformando un mueble, también estamos colaborando en una sociedad más inclusiva.